Al margen de la ley, tras ser declarada en desacato, directiva de la Asamblea Nacional podría ser citada para rendir cuentas ante el TSJ. Masacre en Coche. Al menos 6 cadáveres fueron hallados en la calle 10 de los Jardines del Valle, aquí en Caracas. Exhorto. Gobernador Henry Falcón pidió al Consejo Nacional Electoral que escuche el clamor de la gente. En defensa de la moneda, gobernador José Gregorio Vielma Mora propone un cambio único en la frontera con Colombia. Propuesta. Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC, aseguró que se puede salir de la crisis atendiendo a los productores del campo. Viven con temor. Vecinos de la avenida La Salle, aquí en Caracas, protestaron por los constantes robos y secuestros en la zona. Varado en el mar. 512 personas fueron evacuadas de un ferry que seguía la ruta República Dominicana-Puerto Rico tras un incendio en la sala de máquinas. Busca acrecentar su leyenda. Usain Bolt persigue una nueva final en los 200 metros lisos. Cumplió sus amenazas. Justin Bieber cerró su cuenta en la red social Instagram. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Lirio Pérez Petit y Gregorio Rojas Flores, listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. La Asamblea Nacional discute la sentencia número 126 que emitió la Sala Electoral el 11 de agosto sobre el caso de los diputados de Amazonas. Manuel Covela se encuentra en vivo con los detalles. Adelante, Manuel. Simplemente para concluir, así es, Gregorio, vamos a escuchar a Henry Ramos Ayub, quien está proponiendo el proyecto de acuerdo sobre la sentencia de la Sala Electoral. Escuchemos. El Tribunal Supremo de Justicia, de que el presidente de la Cámara, en representación de la Cámara, nombre apoderados judiciales para representar a la Cámara. Les quiero citar simplemente que revisando los documentos que cursan ante esta Asamblea Nacional, otros presidentes de la Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y reglamentarias, otorgaron poder. Por ejemplo, la que fuera presidente de la Asamblea, Cilia Flores, otorgó poder el 7 de febrero de 2007. Y la Sala Constitucional no se pronunció contra este otorgamiento, no podía pronunciarse. El diputado Fernando Soto Rojas, el 1 de febrero de 2011, otorgó poder. El diputado Diosdado Cabellos, el 25 de enero de 2012, otorgó poder. Bien, y el diputado Stalin González, que hace algún tiempo intentó un recurso como parlamentario junto con otros parlamentarios ante la Sala Constitucional. La Sala Constitucional, por sentencia expresa, le dijo al diputado Stalin González y otros que ellos no tenían la representación de la Asamblea Nacional, sino que la tenía el presidente, que era quien podía ejercerla y en consecuencia otorgar poderes. Dejo estas materias consignadas y con los documentos de apoyo y de soporte, sentencia, poderes otorgados, oportunidad en que esos otorgamientos fueron hechos y la pretensión absurda por una sentencia que ni se comprende ni se puede aceptar, mediante la cual insólitamente esta Cámara, esta Asamblea Nacional, no pueda ni siquiera por vía de su presidente ejercer su representación y otorgar poderes judiciales para que nos representen en juicio. Muchas gracias, debate abierto. Tiene la palabra. Bien, entonces, la intervención del diputado Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, proponiendo la discusión de la sentencia número 126 emitida por el TSJ el pasado 11 de agosto sobre el caso de los diputados de Amazonas. Antes, en el primer punto del orden del día, la Asamblea Nacional completó el nombramiento del comité preliminar del Comité de Postulaciones Electorales. Ya en la sesión pasada del jueves, en la última sesión ordinaria, fue propuestos 8 diputados que van a integrar esta comisión.
le tocaba al chavismo proponer 3 diputados, no lo hicieron porque consideran que la Asamblea Nacional está en desacato al reincorporar a los diputados de Amazonas, y la Asamblea Nacional entonces propuso a 3 diputados de la oposición. Son José Luis Perela, Amelia Belisario y Luis Florido. Nosotros, es toda la información que le proporcionamos hasta el momento desde la Asamblea Nacional. Vamos a seguir aquí muy pendientes de la sesión extraordinaria. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Y al ser declarada la Asamblea Nacional en desacato por parte del Tribunal Supremo de Justicia, la directiva del Poder Legislativo, encabezada por Henry Ramos Ayub, podría ser citada para rendir cuentas ante el máximo tribunal del país. Maoli Aldana nos explica. Juan José Mendoza, magistrado de la Sala Constitucional del TSJ y director de la Escuela Nacional de la Magistratura, insistió en que el Parlamento siga el margen de la ley. Tras ser consultado sobre si el presidente de la Asamblea Nacional podría ser citado por desacato, el magistrado prefirió no adelantar opinión. Eso está en los procedimientos. Toda persona que desacate una decisión del Tribunal Supremo de Justicia tiene sus consecuencias. Eso depende de las causas. Eso depende de las causas y todos esos procesos están en fase de estudio. O sea, no me pidas un pronunciamiento de algo que no pudiese adelantar opinión en ese sentido. Es lógico, es una razón ética para respondértela, pero por supuesto, en el momento respectivo se sabrá. Para el magistrado Mendoza no hay un choque de poderes entre el legislativo y el judicial. Enfatizó que el TSJ no atiende razones partidistas. No hay ningún enfrentamiento en lo absoluto. Y lo hemos dicho siempre, los magistrados ni el Tribunal Supremo de Justicia son parte de la arena política. Nosotros no somos actores políticos. Nosotros hablamos por nuestra sentencia. Dijo que las acciones de un magistrado no dependen de su historial político, sino de su ética. Es que la ética no es confianza. Es que el haber estudiado, haberse formado en el mundo jurídico, en el campo del derecho, no merece confianza. Sobre la gestión de la dirección de la magistratura, dijo que esperan cumplir la meta de 1.500 funcionarios formados en este 2016. Aseguró que han colaborado con el Plan Cayapa. Juan José Mendoza, magistrado de la Sala Constitucional del TSJ y director de la Escuela Nacional de la Magistratura, dijo que en Venezuela no hay retardo procesal y que por el contrario, hay una intensa actividad procesal en todo el sistema de justicia. Invitó a quienes critican las decisiones emanadas desde el máximo tribunal del país a que lean las sentencias. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. Henry Falcón, gobernador del estado Lara y dirigente nacional de la oposición venezolana, instó al gobierno y a las autoridades del Consejo Nacional Electoral a poner el oído en la calle y escuchar el clamor de la gente. Henry Falcón dijo que en Venezuela hay un proceso transicional en curso y a la gente hay que permitirle que ejerza los derechos que están garantizados constitucionalmente, entre ellos el referéndum revocatorio presidencial. Si aquí no hay una salida política en el marco de la Constitución, que es lo que hemos venido planteando con la consulta referendaria, cuidado si termina la gente tomando las decisiones por nosotros y se nos va esto de las manos y a la final terminamos arrasados toditos. Henry Falcón dijo que sí participará en la movilización hacia Caracas, pero advirtió que no está de acuerdo con hechos de violencia. El gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, pidió la revisión de los documentos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe debido a que propone la defensa de la moneda venezolana con un cambio único en la frontera con Colombia. A juicio de Vielma Mora, una conocida página web, es un factor que distorsiona el mercado cambiario y aplasta al bolívar. Incluso que el cambio entre Venezuela y Colombia no debe ser 4.2. Dice la CEPAL que debe ser 6.2. y no 2.4 como está actualmente en Cúcuta. Por otra parte, aseguró que el paso vehicular por los puentes internacionales está a punto de ser retomado por ambos gobiernos. Para ello, el próximo viernes habrá otra reunión binacional en territorio venezolano. Pero Colombia hace una propuesta que sea por fase, nosotros la respetamos, y por eso que la reunión del 21 de septiembre se adelanta para el 19 de agosto con el objeto de avanzar rápidamente en los planes de unión y de complementariedad entre Colombia y Venezuela, y esperemos pues que ese día 19 de agosto, se espera el 19 de agosto, que Colombia y Venezuela decidan.
2 personas murieron luego que la avioneta que piloteaban se estrellara este martes en la cabecera de la pista número 28 del aeropuerto Caracas. Nuestro compañero Oliver Rodríguez estuvo en el lugar de los hechos y nos trae todos los detalles. Se conoció que el destino inicial de los tripulantes era el estado Barinas. José Rebolledo piloteaba la aeronave que terminó siniestrada en este aeropuerto, mientras que Luis Miquiolo iba de copiloto. Según datos oficiales, eran las únicas personas a bordo. Aproximadamente a las 3:40 de la tarde recibimos una información de una aeronave que se precipitó a tierra en nuestra sala de operaciones y bueno, a partir de ese momento nos abocamos aquí personal de protección civil con nuestras unidades, un equipo aproximadamente de 15 funcionarios que nos trasladamos hasta esta zona en apoyo al INAC. La información que manejamos hasta ahora eran 2 personas que iban a bordo de esa aeronave. Un despliegue de autoridades invadió la zona de hangares del aeropuerto Óscar Machado Zuluaga. Esto luego de que la aeronave Cessna 550, siglas YB-3051, no pudiera completar su despegue y cayera por un barranco en la cabecera de la pista número 28. Aproximadamente 600 metros después de la pista de acá de aterrizaje, donde se encuentra esa aeronave que fue siniestrada. Encargará ya el personal del INAI, los especialistas en cuanto a la materia, que serán los que determinarán qué fue lo que sucedió realmente allí, cuál fue el desperfecto que pudo haber tenido la aeronave para precipitarse a tierra. Además de Protección Civil, bomberos de Miranda y aeronáuticos estuvieron presentes en una ardua labor de extinción de fuego. Autoridades de Protección Civil también informaron que este miércoles en horas de la mañana reanudarán las acciones de búsqueda de los cadáveres, así como también el reconocimiento de la zona. Todo esto en conjunto con funcionarios del INAC. Desde el aeropuerto Caracas, en Charallave, Estado Miranda, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. En la bahía de San Juan, Puerto Rico, unas 512 personas fueron evacuadas de un ferry de la compañía Caribbean Fantasy tras producirse un incendio en la sala de máquinas. Debido al incidente, los pasajeros fueron trasladados al muelle número 6 de San Juan para recibir asistencia médica. Autoridades costeras informaron que la embarcación se encontraba cerca de la bahía de San Juan y seguía la ruta entre República Dominicana y Puerto Rico. Un grupo de bomberos participó en las labores de contención del fuego y durante la situación no se reportaron heridos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil rechazó las acusaciones del canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, quien afirmó que el país carioca quiso comprar el voto uruguayo para impedir el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela. Mediante un comunicado, la Cancillería brasileña informó que recibió con descontento y sorpresa las declaraciones del ministro de Exteriores de Uruguay. Ante la situación, el embajador de esa nación en Brasilia, Carlos Amorim Tenconi, fue citado para dar explicaciones sobre los comentarios de Nin Noboa. Hacemos nuestra primera pausa. Pero al regreso les tenemos más información. Quédense allí. Continuamos. Alexis Ramírez, gobernador del estado Mérida, aseguró que el aumento del salario mínimo anunciado por el gobierno permitirá a los trabajadores tener un mayor poder adquisitivo para hacerle frente a la crisis que vive el país. Este aumento salarial fundamentalmente lo que lleva es ayudar a los trabajadores a combatir esta especulación que induce a la inflación. Nosotros en Mérida hemos recibido todos los incrementos salariales del presidente Nicolás Maduro este año y bueno, resta esperar solamente que envíen los recursos en el mes de septiembre-octubre para seguir cancelando estos incrementos. Ramírez también se refirió a los proyectos en materia de vialidad, vivienda y agricultura que se desarrollarán próximamente en Mérida. Hay un proyecto muy importante en el área de la agricultura, que es el sistema de riego por bombeo más grande de los Andes venezolanos, que va a poner en funcionamiento 3.000 hectáreas para la horticultura. Eso va a beneficiar a todo el pueblo de Venezuela. Es un proyecto que ya lo estamos culminando y próximamente lo vamos a inaugurar. Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC, aseguró que solo se puede salir de la crisis que vive el país en la medida en que se atiendan los reclamos de los productores del campo. Durante una gira por Guárico y Cojedes, Fernández explicó que apenas 20 años atrás se producía suficiente arroz para atender la demanda interna y para la exportación. Subrayó que actualmente el país debería estar cultivando 360.000 hectáreas de arroz, pero difícilmente se lograrán cultivar 100.000 este año.
los productores me dicen 3 cosas. Primero, que no hay insumos, que llamen insumos, las semillas, los abonos, los fertilizantes, los productos indispensables para la labranza, el crédito. Segundo, que haya precios remuneradores, nadie produce a pérdida. Y finalmente, atacar el tema de la inseguridad. El presidente del IFEDEC indicó que a todos estos problemas hay que además sumar la grave situación de los servicios públicos, que no solo afecta a las áreas urbanas, sino con mayor rigor al medio rural. El gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, señaló que las recientes lluvias dejaron al menos 3 comunidades afectadas en el municipio Camaguán. Eliezer Hernández con el reporte. Según el primer mandatario regional, estas anegaciones son consecuencias del desbordamiento del río Portuguesa, lo que afectó el paso por el puente Gorrín. Cuya berma norte sufrió un derrumbe de unos 30 metros de longitud, está ocasionando agua que escapa por esa rotura, por ese rompimiento de esa berma y está inundando zonas de sabana en el municipio Esteros de Camaguán, límites con San Jerónimo de Guayabal, o sea que eventualmente puede afectar San Jerónimo de Guayabal. Rodríguez Chacín además dijo que el río Apure mantiene en riesgo a la comunidad de San Fernando 2000, ubicada en la población de Puerto Miranda. El crecimiento del río Apure que está experimentando, revisamos la situación real, la situación práctica, con el bombeo que hay que hacer en ese canal que existe en la obligación San Fernando 2000, Puerto Miranda, repito, y los pronósticos que tenemos para el río Apure, su caudal, su crecimiento, las circunstancias que están originando esto, las lluvias, el posible fenómeno de la Niña, el crecimiento del río Orinoco, todo eso ejerce influencia sobre la situación que pudiera presentarse. Finalmente, el gobernador aseguró que a pesar de esta situación no existe estado de emergencia en la entidad. Además, indicó que se mantienen todos los organismos de seguridad desplegados para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. El presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, Antonio Ecarri, aseguró en la presentación de un informe técnico denominado Democracia Alimentaria que la mayoría de los venezolanos están en riesgo de malnutrición. Además del documento que trata sobre las condiciones actuales de la población, Ecarri aseguró que las políticas económicas del gobierno siguen, a su juicio, empobreciendo a los venezolanos. Las gravísimas consecuencias de la medida irresponsable de Nicolás Maduro de aumentar el salario mínimo y, por supuesto, en medio de una economía enferma, de una economía cancerígena, pues lo que va a desatar es una espiral aún mayor de hambre y de pobreza, como aquí lo hemos explicado. En los jóvenes esto, como se los repito, va a afectar el desarrollo motor y su desarrollo, además, en el aprendizaje. Estaríamos condenando a toda una generación a la miseria y a la pobreza. Ecarri indicó que ADE y la Fundación Arturo Uslar Pietri proponen un canal humanitario, la apertura de comedores escolares y la repotenciación de la industria alimentaria. Hola amigos, soy Daniela Franco y desde hoy los estaré acompañando en Vida y Salud. Comenzaré hablándoles de un tema delicado. En Venezuela se han registrado más de 35 casos de intoxicación y al menos 4 muertes por presuntamente consumir la llamada yuca amarga. La yuca es un alimento popular entre los venezolanos, pero hoy aprenderemos que hay una especie que es tóxica y su consumo puede ser fatal. La yuca es un tubérculo que sirve de acompañante en muchos platos de la comida venezolana. Existen 2 tipos, la dulce y brava. Lo importante es conocer que las dos, que ambas, ¿verdad?, presentan un componente tóxico muy importante que es una toxina que al ser ingerida va a desencadenar un cuadro clínico muy importante en estos pacientes, ¿verdad? Muchas veces que puede llegar a comprometer la vida de ellos. Es difícil distinguir una de otra, pero hay algunos datos que debemos tener en cuenta a la hora de cocinar la yuca. La cáscara es amarga y dura y una vez cocinada se torna amarillenta y no ablanda. Su consumo puede ocasionar varios trastornos. Primero es un trastorno gastrointestinal, como es dolor abdominal, náuseas y vómito. Y después va a haber unos cambios que van a comprometer específicamente el sistema respiratorio y cardiovascular.
Es recomendable comprar este alimento en sitios seguros y de su confianza y no en puestos ambulantes, ya que estos no cuentan con los cuidados necesarios para la venta de alimentos. Si se consume yuca amarga, una de las primeras consecuencias serán las náuseas. Los especialistas recomiendan no detener el vómito, ya que es un mecanismo de defensa del propio cuerpo, y acudir rápidamente al médico. Soy Daniela Franco, hasta aquí, Vida y Salud. Momento de hacer otra pausa. Así es, Lirio, pero al regreso, fuego arrasador. Un gigantesco incendio causó estragos en país del norte. Los detalles cuando regresemos. La señora Francesca Rapallo necesita con urgencia Xarelto de 15 miligramos y los medicamentos que ven en pantalla. Por favor, comunicarse al 0414-910-9038. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Dos y 28 minutos, continuamos. Masacre en los Jardines del Valle. 6 cadáveres fueron hallados en la calle 10 de dicha zona aquí en Caracas. Nuestro compañero Euclides Sotillo, desde el lugar del suceso, nos trae los detalles. Adelante, Euclides, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Por las escaleras de este callejón de la calle 10 de los Jardines del Valle cayeron los 6 cadáveres de estos hombres quienes, según las autoridades, formaban parte de una organización delictiva que opera en la calle 12 del Valle y que fueron atacados por otro grupo armado por el control de la zona. Vecinos contaron las horas de angustias que vivieron por el intenso tiroteo. Veamos. Eso fue como a las 12 de la noche que oímos las plomas en Mentazón. Pues yo vivo aquí en otra calle, todo el tiempo, señor. ¿Semanalmente como cuántas veces pasa esto? ¿Ah? ¿Semanalmente como cuántas veces pasa esto? Todos los días. ¿Y la policía sí recorre la zona? Porque Sí, vemos que ahorita está muy recorren la lleno. zona. Ellos recorren la zona, pero bueno. Se espera ahora que las autoridades de la Policía Científica identifiquen a estos 6 cadáveres para iniciar las averiguaciones del caso. En la calle 10 de los Jardines del Valle, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. Vecinos de la avenida La Salle protestaron ante la inseguridad que diariamente los azota. Denunciaron que a toda hora son acosados, inclusive dentro de sus hogares. Se nos meten en los edificios, nos secuestran, nos esperan en las esquinas de abajo. Los motorizados es increíble, a todas horas. Empiezan desde las 5 de la mañana hasta que llegamos a nuestros hogares. Estamos asustados, ya no podemos bajar a comprar ni siquiera pan en la panadería que está aquí al lado. Las personas que se paran en el Metrobús a esperar el transporte no están siendo azotadas a cada rato, entonces tienen que esperar en un edificio o metidos dentro de su casa y esperar a que pase y salir corriendo para poder tomar el transporte público. Ante esta situación exigieron a las autoridades que instalen un módulo policial en la zona que les garantice la seguridad. En México, las autoridades de Jalisco confirmaron que Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, se encuentra entre las 6 personas secuestradas en un restaurante de la zona turística de Puerto Vallarta. La información fue confirmada por el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almague, luego de una revisión de los vehículos de las víctimas, los cuales se encontraban abandonados en el estacionamiento del lujoso restaurante La Leche. El secuestro del joven de 29 años y de otras 5 personas fue perpetrado en la madrugada del pasado lunes por 7 hombres armados pertenecientes al cártel rival Jalisco Nueva Generación. Hasta el momento se desconoce el paradero de los secuestrados y sus captores. En Los Ángeles, California, al menos 82.000 personas fueron evacuadas tras un fuerte incendio que ha devastado más de 6.000 hectáreas. El fuego fue denominado Blue Cod Fire y en su extinción participan más de 700 bomberos. Unas 34.000 viviendas fueron desalojadas ante la amenaza de las llamas. El gobernador de California, Jerry Brown, tiene previsto declarar estado de emergencia en el condado de San Bernardino. A 11 subió el número de fallecidos tras las inundaciones producto de las fuertes lluvias en Luisiana, al sur de Estados Unidos. Al menos 40.000 viviendas se encuentran afectadas durante lo que se ha considerado como la peor inundación en la historia de la entidad. Hasta el momento, más de 30.000 personas han sido rescatadas.
En Argentina, 2 fiscales solicitaron una citación para investigar a la exmandataria Cristina Fernández por el presunto delito de corrupción. Los magistrados alegaron que la expresidenta habría participado en maniobras para beneficiar a su socio, el empresario Lázaro Báez, con contratos multimillonarios para obras viales en la provincia de Santa Cruz. El Supremo Tribunal de Brasil inició una investigación contra la mandataria suspendida Dilma Rousseff, su antecesor Luis Inácio Lula da Silva y otros 2 exministros por presuntamente obstaculizar investigaciones por corrupción en la estatal Petrobras. La petición fue presentada por el Procurador General Rodrigo Janot. En Perú, una sala penal absolvió al expresidente Alberto Fujimori por el delito de peculado sobre el caso Diarios Chicha. El exmandatario había sido culpado de desviar fondos de las Fuerzas Armadas para la compra de líneas editoriales de tabloides sensacionalistas y así beneficiar su reelección. La condena de 8 años por este delito fue anulada. Amigas y amigos, 2:33 del mediodía, hacemos una nueva pausa, pero al regreso... Casi cae el campeón. Ganador de los 5.000 metros en Londres 2012, por poco se pierde la final de Río 2016. Los detalles en minutos. Diomedes Martínez necesita fenobarbital de 100 miligramos y tegretol o carbamazepina de 200 miligramos. Por favor, comunicarse al 0416-928-8950. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Estamos en Río, en su noticiero Venevisión, y precisamente la medallista olímpica venezolana en salto triple, Yulimar Rojas, en exclusiva compartió con Noticiero Venevisión sus impresiones luego de convertirse en subcampeona de la disciplina en los Juegos Olímpicos de Río 2016. La joven de tan solo 20 años espera seguir compitiendo en la élite mundial y asegura tener la mirada puesta en la medalla dorada en Tokio 2020. Creo que a mi corta edad es algo grande. El ser la más joven en conquistar una medalla olímpica para mi país es algo maravilloso. Creo que he tenido muy buenos logros este año, pero esto no queda aquí. Creo que soy joven y aún quedan muchos ciclos olímpicos por debatir. Creo que una de mis ventajas es la juventud, y creo que en Tokio 2020 estaré de lo mejor. Estaré optando por una medalla de oro, que es lo que buscaría. Y bueno, adelante, seguir trabajando, seguir luchando, porque esto es solo el principio de las cosas buenas que vienen para Yulimar Rojas. La criolla extendió un saludo para Venevisión y agradeció el apoyo de todos los venezolanos, en especial el de sus padres y hermanos en Puerto La Cruz. Atletas que representan esperanzas importantes de medalla para Venezuela verán acción hoy en Río 2016. En el ciclismo BMX, Estefan Hernández estará en actividad en los cronos de clasificación, al igual que Jefferson Milano en la rama masculina, mientras que Joel Finol buscará asegurar una medalla en el peso mosca del boxeo. Pero aquí vemos una situación interesante que se vivió hoy en las semifinales de los 5.000 metros lisos. El estadounidense Hassan Mead se cayó en la última vuelta de las 12 que debían dar al tartán del Estadio Olímpico y por poco derriba al actual campeón olímpico Mohamed Farah, quien siguió en pie y finalizó tercero detrás del canadiense Lucas Bouchet y el español Ilias Fifa. La final será el próximo sábado por la noche. Completa desazón en Brasil por la eliminación del scratch femenino. La auriverde cayó en penales ante Suecia en el Maracaná 4-3 y se vio cómo se esfumaba su sueño dorado. La capitana Marta no pudo ocultar su dolor y rompió en llanto mientras celebraban las nórdicas que jugarán por el oro el viernes ante Alemania. Brasil jugará ante Canadá el mismo día en la Arena Corinthians de Sao Paulo por el bronce. Simone Biles coronó su brillante actuación en Río 2016 con su cuarto oro al vencer en la final de la rutina de suelo a la campeona de Londres 2012, su compatriota Alexandra Reisman. Biles venció con una puntuación de 15.966, mientras que Reisman recibió una nota de 15.500. La británica Amy Tinkler completó el podio con 14.933.
Y Omar McLeod sumó una tercera medalla para Jamaica. Este martes alcanzó la tercera presea para el país caribeño en estos Juegos Olímpicos tras alcanzar un tiempo de 13 segundos con 5 centésimas. La medalla de plata fue para el cubano nacionalizado español Orlando Ortega, mientras que el bronce fue para el francés Dimitri Bascou en los 110 metros con valla. Y hablando de jamaiquinos, Usain Bolt siempre ha sido objeto de estudios científicos para determinar el porqué de su fantástico rendimiento y de su velocidad. Con 2 pruebas aún por disputar en los Juegos Olímpicos, el gran secreto de su potencia ha sido revelado desde Río de Janeiro. Dan Sister nos cuenta más. Adelante, Dan, buenas tardes. Un cordial saludo desde Río de Janeiro. El atleta jamaiquino, quien está en búsqueda de más medallas de oro olímpicas, es conocido por mucha gente como el hombre más rápido del mundo. Pero no siempre fue así. Y quien reveló ese secreto fue su madre. That's true. Según Jennifer Bolt, el nacimiento de Usain se postergó por una semana. Esa fue la única vez que él actuó con lentitud. Desde muy temprano, ella se dio cuenta que su hijo era veloz. A las 3 semanas de vida, él no paraba de sacudirse, así que imaginaba que iba a caerse de la cuna. El combustible para tanta velocidad estaba en el patio trasero de su casa. Got a lot of yam to eat. Doña Jennifer dijo que la familia plantaba ñame y Usain come mucho este tubérculo. Ella no sabe si eso es realmente un secreto, solo está segura que es rico. It's good. Además de la genética y de la alimentación, otra gran calidad es su odio por perder. He doesn't like losing. Usain Bolt quiere el oro. Todos pueden esperar mucho de él, pero él ya llegó a Río como un gigante, pues antes de competir aquí ya tenía 6 medallas de oro olímpicas y eso no es para cualquiera. Todo el mundo está pendiente de este fenómeno del atletismo. Desde Río de Janeiro, Dan Sister, Noticiero Venevisión. Regresamos a Caracas con mi gran amigo Gregorio Rojas. Muchísimas gracias, Dan. Así va el medallero de los Juegos Olímpicos. Estados Unidos sigue al frente con 28 medallas de oro. Acaba de ganar la medalla número 30 de plata y 28 de bronce. Le sigue Gran Bretaña, que se encuentra con 19 medallas de oro. China es tercero con 17 metales áureos. Rusia es cuarto con 12. Alemania completa los mejores 5 con 11. Venezuela está en la posición 61, empatada con la selección, con la delegación de Filipinas, con Granada y con Qatar. Bien. Momento de hacer otra pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión nos acompaña José Ramón Rivero, viceministro para el Sistema Integrado de Inspección Laboral y Seguridad Social. Con él conversaremos en breve. El señor Alberto Zambrano necesita con urgencia Bactron Forte en tabletas de 160 con 80 miligramos y los medicamentos que ven en pantalla. Favor comunicarse al 0424-133-6425. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Está lista para conversar con nosotros José Ramón Rivero. Él es viceministro para el Sistema Integrado de Inspección Laboral y de la Seguridad Social. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Además, fue ministro del Trabajo. Muy oportuno tenerlo aquí justamente 5 días después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara un nuevo incremento salarial. Vamos a ir desmenuzando esa información para que los venezolanos la entiendan. La primera pregunta, ¿en cuánto se incrementó el salario mínimo y en qué monto queda? El salario mínimo se incrementó en un 50% y pasó de 13.275 a 24.852,82 céntimos a partir del 1 de septiembre. ¿Y el ticket o boleto de alimentación? El ticket de alimentación, Cestatique Socialista, pasó de 18.585 a 33.636,17 para un incremento de 128%. Sumando esos montos, entonces, ¿en cuánto quedaría el salario global? El ingreso mínimo para un trabajador o trabajadora quedaría en 65.056,76 céntimos. Ok. ¿Para quiénes rige este aumento? ¿Aplica también para jubilados y pensionados? ¿Y qué sucede con las personas que ganan más de salario mínimo? El salario mínimo aplica para todos los trabajadores del país, público y privado. No puede haber
después del 1 de septiembre, un trabajador o trabajadora que gane por debajo de este salario mínimo. En el caso de los trabajadores del sector público, el presidente decidió aumentar no solamente el salario mínimo, sino todas las escalas, todas y cada una de las escalas del tabulador pasarán a ser aumentadas en un 50%. Y por supuesto, los pensionados y jubilados, su pensión se le ajustará al salario mínimo nacional. Eso es una decisión que beneficia a 11 millones, a más de 11 millones de trabajadores y trabajadoras del país. Deténgase allí, en el sector público. ¿Cómo va a ser el Ejecutivo para honrar este nuevo incremento salarial con los funcionarios públicos? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Qué responde usted a los economistas que dicen que va a ser financiado con dinero inorgánico, con billetes que va a imprimir sin respaldo el Banco Central de Venezuela? Yo tengo mucho respeto por los economistas, pero algunos opinadores realmente no saben lo que están diciendo. En este caso, esos incrementos van a ser pagados con los impuestos, van a ser pagados con la renta petrolera, van a ser pagados con el esfuerzo que estamos haciendo para garantizar unas finanzas sanas que para nada son inorgánicas. Y hablando entonces del sector privado, voceros del gremio, por ejemplo, el presidente de Fede Cámara, Francisco Martínez, el de Conindustrias, Ola Alquiaga, han dicho que ante la falta de producción, las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, no van a poder responder al incremento, incluso podrían cerrar, lo que dejaría sin trabajo a muchas personas. ¿Ustedes han previsto eso? ¿Qué opina usted sobre esto? Sí, bueno, los señores de Fede Cámara lamentablemente siempre han tenido una visión catastrófica cada vez que se aumentan los salarios, y siempre lo han dicho, siempre han señalado que cada vez que se aumentan los salarios va a haber una situación como esta. Y nunca ha pasado, nunca ha pasado. Realmente es un debate que para nosotros no tiene ninguna validez. ¿Qué piensa de ese señalamiento de que es una medida puntual, aislada, y que no forma parte de medidas estructurales, de cambios estructurales? También ahí sucede lo mismo, no están leyendo toda la política. El presidente Nicolás Maduro hace poco menos de un mes decidió establecer la gran misión abastecimiento soberano y seguro, precisamente para, cuando se diera el aumento de salario, proteger el mismo de tal manera de que no sucediera un deterioro de este incremento y de este ingreso. O sea, hay medidas que se están implementando de toda naturaleza para mejorar la producción, para que pueda haber mayores facilidades de exportación. En fin, hay distintas medidas de carácter estructural y estructurante que se vienen tomando para garantizar que esta situación económica, producto de una guerra económica, producto de la caída de los precios del crudo, pueda salir lo más rápidamente posible y podamos proteger a la familia venezolana en todo este desarrollo, en todo este tiempo. El titular del trabajo, Osvaldo Vera, decía que este incremento salarial se debatió en el Consejo Nacional de Economía. Sin embargo, el presidente de Fede Cámara ha dicho que fue inconsulto, violando inclusive acuerdos de la OIT, en lo referido a que ha debido ser producto de un debate tripartito entre patrono, trabajadores y gobierno. ¿Cómo fue? En la OIT de Fede Cámara han reconocido que buena parte de sus cámaras están en el Consejo. Las cámaras que son miembros de Fede Cámara, cámaras empresariales, los empresarios más importantes del país están en el Consejo. Y lamentablemente, bueno, hay un tema interno en el cual nosotros no vamos a involucrar de cómo es que las cámaras están dentro del Consejo y no hacen un debate interno para resolver lo que tenga que resolver en cuanto a su gremio. Viceministro, queremos su apreciación sobre otra crítica que ha tenido este aumento de salario, y es que pesa más el incremento del ticket de alimentación que el propio salario, lo que no incidiría entonces en las prestaciones sociales, reduciendo un beneficio para los trabajadores. Bueno, es parcialmente falso que no va a haber un aumento en las prestaciones sociales porque está aumentando el salario mínimo en un 50%. Si estoy aumentando el salario mínimo un 50%, que no es nada desdeñable, todos los impactos posteriores también se aumentan en un 50%, es decir, las vacaciones se aumentan en un 50%, los aguinaldos o utilidades también se aumentan en un 50%, y por supuesto lo que tiene que ver con las prestaciones. No, quienes dicen eso, una opinión tendenciosa, y sí había que aumentar el ticket de alimentación, el cestaticket socialista, había que aumentarlo en una proporción mayor, precisamente porque queremos garantizar el tema de la alimentación, el tema del poder adquisitivo enfocado hacia la alimentación. Viceministro, a algunos los tomó por sorpresa el incremento, aunque el vicepresidente Aristóbulo Isturiz había dicho que posiblemente ocurriría. ¿Está previsto de que antes de que termine el año 2016 pueda haber otros aumentos salariales? Hay una decisión de hacer un seguimiento a cómo se mantiene el poder adquisitivo del venezolano.
pero le corresponde al presidente de la República hacer cualquier anuncio en este sentido. Otro tema que preocupa a los adultos mayores, sobre todo, jubilados y pensionados. Ya la Asamblea Nacional aprobó la ley que les da a ellos el ticket de alimentación. Incluso el Tribunal Supremo de Justicia la declaró constitucional, pero todavía no ha sido publicada en Gaceta. ¿Qué respuesta tiene usted para los adultos mayores? Ese es un tema que la Asamblea Nacional lo hizo sin ningún tipo de consulta con el Ejecutivo, sin baracear si estaban o no a la disposición recursos y sin tomar en cuenta otras políticas que nosotros tenemos de carácter social. En ese sentido, nosotros, bueno, seguiremos evaluando la situación, porque en nuestro caso, porque en mi opinión personal, nosotros preferimos aumentar lo que tiene que ver con la pensión que buscar otro tipo de medidas sucedáneas. Otro señalamiento que han hecho tanto algunos economistas como voceros del sector opositor es que va a incrementarse la inflación, que la gente quizá va a tener más dinero en su bolsillo, pero muy poco que comprar. Aclare esto. Bueno, ahí hay un tema que es muy largo de explicar, pero resumidas cuentas, la cuota parte o lo que representa el costo de la mano de obra en la producción de bienes y servicios no es tan grande, es apenas un 10-15%. La mayor parte de la inflación que nosotros tenemos no es por el costo de la mano de obra o no es porque se incremente el costo de la mano de obra. La mayor parte de la inflación nosotros la tenemos en materiales, materias primas, el pago de servicios y sobre todo el tema especulativo. Y en esta coyuntura el tema de la guerra económica. El venezolano empresario, normalmente, lamentándolo mucho, devenido del rentismo petrolero, tiene un mal hábito o un antivalor, que es que quiere ganar mucho dinero, muy rápido y muy fácilmente. Lamentándolo mucho, eso no se va a poder mantener y es por eso nosotros llamamos a que tienen que ajustar. Si algo tiene que ajustarse, es la expectativa de ganancia del empresario, porque es la que mayor carga tiene en lo que tiene que ver con la rematerialización de los precios. Y es necesario señalar también que no toda la cadena tiene esta expectativa. Donde más problemas tenemos con unas grandes expectativas de ganancia es en los intermediarios, es en la parte de distribución, es en esa gente que va al campo y, por ejemplo, y compra algo a un precio y viene a Caracas y lo vende 3-4 veces sin que haya habido en el proceso ningún valor agregado, simplemente un tema de distribución, de transferencia. Ahí hay una expectativa de ganancia muy grande que tenemos que seguir atacando y comprendiendo y reflexionando de que el país ya no es lo mismo y de que en esta situación nosotros tenemos que superar el rentismo e ir hacia ganancias que estén más ajustadas a nivel mundial. A nivel mundial las ganancias de los empresarios están entre un 5 y un 10%. En cambio aquí, lamentándolo mucho, sobre todo en ese sector, tienen expectativas de ganancia de 300, 200, 100%. Pasando a otro tema, las convenciones colectivas. ¿Cómo está el Ministerio del Trabajo procurando que haya la renovación, la nueva firma de contrato colectivo cuando corresponde? Le voy a mencionar un gremio en específico que ha estado exigiendo la firma de su nuevo contrato colectivo, que es el de los trabajadores del sector eléctrico. Hasta ahora se han firmado todos los contratos que tenían que firmarse, tanto del sector público como del sector privado. En el sector eléctrico hemos tenido muchas dificultades porque el contrato vigente es muy complejo el contrato vigente y se requiere una adecuación del mismo. En esa adecuación se han planteado distintos escenarios y ahorita en este mismo momento, tanto los compañeros de Corpuele como el Ministerio del Trabajo estamos realizando un nuevo escenario para presentárselo a la representación sindical de tal manera que podamos acordar. Ya la representación sindical nos hizo una propuesta, nosotros hicimos una contrapropuesta que no fueron aceptadas ninguna de las dos y en este momento, en consecuencia, estamos trabajando en realizar otro escenario. Nosotros tenemos la expectativa y queremos, y tengan la plena fe y el convencimiento de los trabajadores del sector eléctrico, nosotros queremos firmar ese contrato colectivo lo más pronto posible. Viceministro, los segundos finales para que nos hable de la resolución 9855 que ha desatado polémica. ¿Está vigente? ¿Se ha comenzado a aplicar? ¿Es voluntaria? Eso es un debate, es un falso debate. Realmente el que lee el encabezado de la resolución que establece que todo el texto de la misma está relativizado a la Constitución, sabe que la Constitución garantiza la libertad de trabajo, que no puede obligarse a ningún trabajador a realizar una faena para la cual él no esté convencido o no esté debidamente aceptado por él mismo. Eso realmente fue un falso debate. Y nosotros, desde el punto de vista de la aplicación,
Esperamos que la misma se realice de manera voluntaria, porque así está establecido en la Constitución y ese es el espíritu y propósito de esa resolución. Es un falso debate, es más, nosotros ni siquiera estamos pendientes de eso porque efectivamente la resolución garantiza que la constitucionalidad está establecida. Gracias por haber venido el día de hoy. Gracias a ustedes, por favor. Despedimos entrevista a Venevisión con José Ramón Rivero, el viceministro del Trabajo, y quedamos contigo, Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos una excelente tarde. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.